Bien amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, el reconocido militar, político, poeta, escritor, historiador, miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y presidente de la Fundación Quinta República, el general José Miguel Soto Jiménez, con su densa y variada trayectoria en cada uno de estos importantes temas, en especial en su destacada carrera intelectual. Así es que aquí está ya con nosotros nuestro querido invitado por segunda ocasión. Qué bueno tenerlo por acá. Bueno, pero imagínese usted, yo de pláceme de encontrarme en este espacio contigo, pero además yo considero que este es un espacio, y te lo he dicho, y no para halagarte, refrescante. Y lo refrescante no les resta categoría a lo que se viene aquí, que es articular ideas y nutrir a tu público precisamente de esas inquietudes bien canalizadas que se hacen. Así y entonces es. yo en el deber de responderte, decirte que me siento muy satisfecho de encontrarme aquí, una invitación que siempre defiero con mucho gusto, pero además enviarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este programa. Así es, eso es lo que más me gusta. Y la verdad es que sin lugar a dudas, usted ha desplegado una intensa carrera en el ámbito intelectual, cantidad de libros, maravillosos libros que pues nos dan ese conocimiento de la historia nuestra. Y precisamente pues hablando de esto, pues obviamente que queremos hablar un poquito de lo que aquí tenemos el libro que todavía no se ha puesto en circulación, pero que ya está en circulación de boca de muchas personas, ¿no? Y me gustaría saber cómo surge la idea de escribir El Doctor, aproximación a un personaje premeditadamente indescifrable, como siempre, unos juegos de palabras que me fascinan, que se concentra en la personalidad del doctor Joaquín Balaguer. ¿Cómo les surge esa idea? ¿Qué novedades podremos encontrar en este libro? Bueno, lo primero es, pero renegando precisamente de esa usanza, que todo tiene que ver con el 20 aniversario del fallecimiento del doctor Balaguer. Okay. Pero yo creo que lo más importante, entonces, para aprovechar la fecha, ha sido, la fecha precisamente, el doctor murió en el 2002. Yo era ministro de las Fuerzas Armadas y por lo tanto me tocó organizar todo lo que son las honras fúnebres de un personaje que fue 6 veces presidente de la República, ¿verdad? Correcto. Y entonces, lo más importante es la motivación, ¿verdad? El porqué. Pero para decir el porqué hay que definir lo que es. Claro. Entonces, cualquier asunto se puede definir diciendo lo que es o diciendo lo que no es. Exacto. Entonces yo quiero comenzar por ahí. Primero. ¿Por lo que es? No, por lo que no es. Okay. Por lo que no es. Lo primero es, valga la redundancia, de que no es una biografía del doctor Balaguer. Okay. Eso es lo primero. Tampoco, y estamos hablando precisamente no en justicia, sino estamos hablando para satisfacer y no defraudar a la gente que se interese, como tú dices, de boca en boca, el libro no es una biografía. Yeah. Lo segundo es que no es una obra laudatoria ni apologética del doctor Balaguer. Tampoco de ninguna manera es una obra que tenga algunos rasgos autobiográficos. Y lo digo porque mi familia tuvo cercanía con el doctor Balaguer. Yo mismo fui oficial del cuerpo ayudante en ese periodo hasta el 78, y entonces hay que despejar eso. Tampoco es un libro lleno de imprecaciones y de insultos contra el doctor Balaguer. Entonces, bajo esas expectativas, como yo dije, en su fecha vendría a sobresalir. Entonces, ¿qué es el libro? Entonces, el libro no es otra cosa que un intento de hacer una radiografía, ojo, del hombre político. Del político. Del hombre político, de ese hombre político que fue el doctor Balaguer, fundamentalmente, un hombre político. Dedicado y donde totalmente sus dotes naturales, naturales
porque eso es otra cosa. Mucha gente ve al doctor Balaguer como un predestinado. Yo no lo veo así. Yo creo que Balaguer es un hombre fruto de un largo aprendizaje. De un largo aprendizaje. Entonces, es la creación de una metáfora, de su metáfora, elaborada en base también a su leyenda, a la leyenda que él construyó. Por eso yo... Pero un hombre muy solitario también. No, yo no creo que era tan solitario. Eso podría tener otra palabra, ¿verdad? Porque el doctor Balaguer, sí hay que tener en cuenta eso, no solamente era escritor, poeta, historiador, un gran tribuno de la República. Definitivamente sí. Sí, bueno, y entonces, en esa tesitura, lo que yo observo en el libro, que todo eso estaba al servicio de esa metáfora que él construyó. ¿Con qué fines? De ser el hombre político que fue, que no hay que entrar en muchos detalles de una persona que entró a la vida pública antes de los 20 años, que duró 70 años en la palestra, en diferentes periodos, no solamente dentro del país, sino fuera del país, porque también fue diplomático. Todo eso al servicio de una sola persona, de una sola entidad, que se llamó Joaquín Balaguer. Él era la metáfora, su vida política era la metáfora de su propia leyenda, vamos así decirlo. Y cuando usted dice premeditadamente indescifrable, es que no podemos descifrar cómo realmente fue. Lo de premeditadamente indescifrable no es indescifrable de manera fortuita, porque hay muchísima gente que nos es indescifrable por lo enigmático, que él también lo era, un gran enigmático. Él era premeditadamente. O sea, lo planificaba. Lo premeditó y todavía hay gente preguntándose, tratándose de encontrar al verdadero Joaquín Balaguer. Exacto. Y el verdadero Joaquín Balaguer es esa leyenda que él construyó. Y entonces todo ello al servicio de un propósito. Y es una guerra permanente hasta el último día de su existencia contra el olvido. Contra el olvido. Era un apasionado del recuerdo, de que se les recordara, ¿verdad? Okay. Entonces se les recordara, y dentro de ese recuerdo, no solamente están las buenas obras, sino las malas obras. Y fíjese hasta qué grado era esa entidad política, porque él sabía muy bien que los hombres se recuerdan por las cosas buenas, y ahí hay un contenido bastante maquiavélico del príncipe de Maquiavelo, y además también por las cosas malas. A cualquier hombre corriente, sensato, humanista, que te recuerden por cosas malas no es muy grato, pero él sabía que eso era una constante, que lo iban a recordar por eso también. Entonces te voy a poner los dos caras de la moneda, ¿verdad? Balaguer, el constructor, ¿verdad? Él sabía que los hombres, los mandatarios, se recuerdan por esas obras físicas, ¿verdad? Que quedan. Que es esas obras físicas. Todo lo otro se diluye. Pero también él sabía que lo iban a recordar por sus malas obras, o por las cosas malas que se derivaron de ese oficio político. Y lo que estoy diciendo, no solamente no lo digo yo, lo dice el mismo doctor Balaguer, cuando en su último discurso político, creo que fue en el 89, algo así, en San Cristóbal, él dijo, palabras textuales de Balaguer, él dice que reconocía las barbaridades que se hicieron en el llamado régimen de los 12 años, pero que había que comprender, y ahí le sale de nuevo el hombre político, la otra parte. Había que comprender que él gobernó con unas fuerzas armadas fundamentalmente trujillistas, y eso es una continua. El carácter de Balaguer, el carácter político de Balaguer, realmente está lleno de ese tipo de salidas. Por ejemplo, en esos mismos excesos, muchos de ellos represivos, etcétera, de los 12 años, después de una guerra civil, de un país que estaba prácticamente recién salido de la guerra civil cuando él llega al poder en el 66. Entonces,
a esas barbaridades que se cometieron, ¿cómo le llama él mismo? Le llama que era obra de los incontrolables. Y cuando hablaba de los incontrolables, él estaba hablando de la secuela que se despierta, no aquí, en todas partes, en una guerra civil, que yo he dicho muchas veces, que las guerras civiles no las gana nadie, las pierde el pueblo en su unidad, ¿verdad? En su unidad. Y fíjate con el tema tan de moda ahora de la corrupción, cuando comienza a hablarse de la corrupción, él no la niega. Él dice que la corrupción se paraba frente a su despacho. Yo digo que también era capaz de meterse por debajo de la puerta. Bueno, pero ese es el comodín del hombre político. Fíjate qué interesante para catalizar esas expresiones que son un instrumento de su manera de ser. Porque también Balaguer, hay que decirlo, que era un malabarista de la palabra. Pero fíjate, un malabarista que tenía como sello, Balaguer nunca hablaba de más ni de menos, decía lo preciso. Exactamente lo preciso. Y en eso jugaba con los efectos correspondientes. Y fíjate que estoy hablando del hombre político. No me voy a lo personal ni nada, al hombre político. Fíjate que me llama mucho la atención para catalizar esas palabras cuando en la conferencia, en una de las conferencias del MPD, del Partido Popular Dominicano. Entonces, bueno, que fue Maximiliano Gómez y Otto Morales en una rueda de prensa, entonces lanzaron la guerra popular, la guerra armada popular. Primero fue la conferencia Guido Gil, pero en esta última, ¿verdad? Y entonces le lanzan la guerra, el reto de la guerra, es una declaración de guerra. Entonces, creo que del Nacional, y digo del Nacional porque estaba presente Juan Bolívar Díaz en esa rueda de prensa, van los periodistas, como es natural, a preguntarle al doctor Balaguer qué piensa él, cuál es su opinión de esa declaración de guerra popular. Y Balaguer entonces salta diciéndole que la guerra nunca es popular, que lo único popular es la paz. Hay que destacar el juego de palabras retórico de las palabras, ¿verdad? Y entonces, ese es el estilo. Y alguien dijo, Buffon dijo una vez, francés, dijo una vez que el estilo es el hombre. Y ese era su estilo, ¿verdad? Pero un estilo a la medida precisamente de su fisonomía política y hasta su proverbial frialdad. La frialdad del doctor Balaguer. Muchas veces rayana en la crueldad o la indiferencia. Era un instrumento muy propio de su habilidad política. O sea, mucha gente que lo admiró, que todavía lo recuerda con amor y cariño y de todo, ¿no? Pero hay otras personas que realmente se quedaron con el dolor de pérdidas muy importantes de la juventud. Tenemos que recordar todos esos asesinatos que no fueron aclarados. Pero fíjese una cosa, que es lo que le decía ahorita. Incluyendo el de mi hermano. Sí, hay una cosa interesante en eso. Fíjate que yo te dije que es el constructor, ¿verdad? Pero del otro lado, tú lo dijiste de una manera muy elegante, pero hay gente que lo odia profundamente y que en ocasiones con resentimiento, ¿verdad? Pero yo lo que te quiero decir, que eso mismo, él sabía. Que lo beneficiaba. No, que lo beneficiaba, no, que lo iba a perpetuar. Exactamente. En el agradecimiento y en la entrega de prebendas, muñecas y bicicletas y muchas cosas. Pero del otro lado, el odio y el resentimiento de gente que lo recuerda con muchísima amargura, ¿verdad? Exactamente. Directa o indirectamente. Entonces, fíjate que sobre ese panorama está lo que queda. El hombre político. No queda otra cosa que el hombre político y esa leyenda que no tiene que ser azul, sino también esa leyenda negra que él construyó y que sobrevive para que en algún momento el tribunal de la historia lo juzgue. Pero mientras esa sentencia llega, y es una sentencia difícil,
¿verdad? Mientras en el reconocimiento de las futuras generaciones, entonces está la prevalencia de esos dos polos en el temperamento y en el sentimiento nacional. Así es, así es. Realmente en su libro, bueno, hemos encontrado variadas visiones y comentarios del mismo, de destacados escritores, historiadores, que usted pidió, ¿no? Que leyeran su libro y dijeran como Pedro Gil Iturbide, Tony Raful, Cándido Gerón, Miguel Guerrero, Rafael Chalcup Mejía y Ramón Colombo. Esto es el preámbulo de probablemente un debate sobre estas opiniones suyas. Es que el debate está planteado y no lo plantea el libro. Yo lo que con esas intervenciones, yo lo que he querido precisamente, no plantear que fuera un éxito, ¿verdad? Editorial, ese debate, sino catalizar el temperamento nacional. Porque hay personas que fueron muy amigos del doctor Balaguer. Y otros que fueron enemigos jurados y que sufrieron cárceles muchas veces por estar contra su régimen. Así es. Y entonces, eso es precisamente la esencia del libro. Ahí están las dos facetas, las luces y sombras. ¿Pero de quién? Del personaje, no del hombre político, del hombre que prevaleció por más de 70 años en la escena nacional, el hombre que manejó todas las transiciones. Cuando hablo de transiciones, primero fue la transición del trujillismo hacia la construcción de la democracia, ¿verdad? Y después entonces le tocó hacer la transición de la guerra civil a la paz en la posguerra. Y después le tocó entonces ser la transición en la Guerra Fría, ¿verdad? Cuyos episodios primero fueron, en la versión militar de la Guerra Fría para nosotros fue la guerrilla del coronel Camaño en las montañas de Ocoa, la guerrilla de Caracoles. Y políticamente fue la transición política, el fin del continuismo, diría Chávez por ahora, del 1978. Okay. Sí. Realmente, pues a mí me gustaría saber, usted decía que ustedes eran muy cercanos, creo que su abuelo era muy amigo del doctor Balaguer, que usted fue bautizado por él, o sea, había una cercanía, y en su fase militar había esa cercanía, existía esa cercanía con el doctor. No existía esa cercanía, por una sencilla razón. Naturalmente, debo decir que de niño, yo visité muchas veces al doctor Balaguer por esa familiaridad, esa amistad que había entre mi abuelo y él. Pero realmente, en el desarrollo de mi carrera militar, fue tomando... Fíjate, hay que tomar en cuenta una cosa, a pesar de las aberraciones que se cometen en cuanto a las Fuerzas Armadas, la politicidad de las Fuerzas Armadas, hay que tomar muy en cuenta que como los políticos y sus relaciones interpersonales, entonces usted no puede decir que es la pregunta correcta, que tú lo haces. ¿Usted fue balaguerista siempre en la Fuerza Armada? Porque se supone que los militares no son políticos, y menos partidistas, pero realmente esa cercanía se fue diluyendo. Con el tiempo. Se fue diluyendo con el tiempo por la propia carrera militar. Pero naturalmente, yo tengo vivencias muy tempranas de esa misma carrera, cuando yo fui miembro del Cuerpo de Ayudantes Militares, ¿verdad? Y entonces hay muchos destellos. Aún en ese momento no había una cercanía tal. Soto era muy cercano al doctor Balaguer, ¿verdad? Siempre había esa distancia, no protocolar. Se puede decir que a la usanza de los militares no hay esa cercanía, salvo algunos casos excepcionales, ¿verdad? Exacto. Que yo considero en algunos casos meritorios, como el caso del general Pérez Bello, que fue un hombre muy cercano, por no mencionar los jefes militares, pero en la cercanía del doctor Balaguer. Pero hay una cosa interesante, si tú me permites, que yo querría señalar, para situar el personaje en beneficio del público en general. Yo pienso que el doctor Balaguer era un personaje más allá de la izquierda y la derecha.
Él estaba más allá de ambas latitudes. Bueno, porque fíjate, siempre se dice que el doctor Balaguer no se explica sin el profesor Juan Bosch y sin el doctor José Francisco Peña Gómez, que esas rivalidades políticas siempre mantuvieron esa actitud. Pero yo creo que se es injusto también con el papel de la izquierda revolucionaria, porque fue realmente la que en los primeros años vamos a llamarle del balaguerismo, mantuvo esa posición. Sí. Mantuvo una oposición, y ya dijimos que hasta con las armas en las manos. Claro. Y yo me imagino el reto que significaba, porque no lo viví en ese momento, para el gobierno, para todo gobierno, una oposición así que pasó en otros países de América Latina, con la singularidad de que en los otros países de América Latina había personajes militares en el poder, en la época de los famosos golpes de Estado y los gobiernos militares en Sudamérica y en Centroamérica. Pero el doctor Balaguer era la excepción porque él era civil, ¿verdad? Y entonces él manipuló de una forma realmente habilidosa el estamento militar hasta estimular las contradicciones que existían entre ambos. Pero la idea central que yo quiero decirte es que Balaguer demostró que él estaba más allá de la izquierda y de la derecha. Tomando en cuenta que el doctor Balaguer, y hay que recordarlo, ¿verdad? Y para eso sirve la historia, con esos referentes, es derrocado y exilado del país, no por la izquierda, sino por la derecha. Estamos hablando en ese sentido. Y posteriormente, esa oposición decidida, y yo diría que hasta heroica, de los revolucionarios dominicanos, entonces, finalmente tú te preguntas, ¿fue correcta la actitud? Cuando hablo de correcta, no estoy hablando de moral, estoy hablando políticamente, de la izquierda, de tratar de continuar la guerra civil en la clandestinidad. Y por esos métodos, Rafael Chaldú Mejía, él mismo dice que estuvo preso varios años y fue un combatiente desde la manacla, desde las manaclas, desde esa guerrilla de Manolo. Fue un combatiente guerrillero. Él mismo dice que moralmente se justificaba esa actitud de la izquierda revolucionaria. Pero políticamente, dice él, fue un error. Exacto. Porque después de haber perdido la guerra, los sectores progresistas lo que debieron fue hacer un repliegue estratégico, ¿verdad? Habría que preguntarse también en ese famoso repliegue estratégico, que la secuela de la guerra civil produjo, más allá de la declaratoria de guerra, antes de la declaratoria, la continuación misma de la guerra, ¿verdad? Por esas heridas que se quedan de ambos bandos y que comenzaron a cobrarse libremente, ¿verdad? Hasta la declaración de guerra de las izquierdas, que entonces, en cierto modo, justificó, por así decirlo, lo que es injustificable, pero justificó toda esa ola represiva que vino después, que en algunos momentos, como es propio también de esos procesos, se hizo sistémica. Se hizo sistémica. Definitivamente yo creo que es un gran valor lo que usted está haciendo con estos libros históricos, que no parece tan indescifrable, porque usted está como muy claro, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos del doctor Balaguer. Y esto fue una figura que obviamente forma parte de nuestra historia y que deberíamos de conocer. Claro. ¿Existe alguna biografía realmente de la obra de Balaguer? Bueno, existen muchos libros. Pero fíjate lo que pasa con Balaguer, que hay que tomar en cuenta, inclusive en este libro. Es que yo pienso que todos los esfuerzos que se han hecho, porque se han hecho, ¿verdad?, están contaminados. Ya. Por un lado, por la pasión, los seguidores y admiradores del doctor Balaguer, entonces para ellos todo está bien, ¿verdad? Y entonces el exceso de laudo, el exceso, entonces lo contamina. Y por otro, el otro lado está contaminado por ese sedimento del rencor, ¿verdad? Que no se aplaca. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? El objetivo. Exacto. Ahora, lo objetivo también hay que manejarlo con cuidado, porque hay cosas objetivas que inevitablemente favorecen, depende de cómo tú lo manejes, al personaje, ¿verdad? En este caso,
tú tratar de buscar la realidad, la verdad. la neutralidad. La neutralidad, La neutralidad, correcto. yo creo que es difícil, muy difícil. Sí, siempre Entonces, va a la haber única forma, una línea, sí, ¿no? la única forma es lo que tú has dicho, ¿verdad? Tratando de jugar a no ser neutral, sino a decir las cosas. ¿Cómo son? ¿Cómo Y las además ves? lo que sea históricamente comprobable. Exactamente. Porque en lo que es este libro, que yo te dije ya que es la radiografía del hombre político, del hombre político, también debemos reconocer en esa estampa que hay varias estampas. Primero, mis vivencias, no iniciales, sino mis vivencias como ya que me tocó lidiar algunas situaciones que están ahí, y lo más importante que los testigos están ahí también, tan vivos, ¿verdad? Y entonces son cosas que se pueden conocer. Desde ese punto de vista, hay un contenido de estampa anecdótica, pero también hay un proceso que yo diría novelado. Novelado, pero no porque la novela no es más que una obra de fantasía. Yo digo que están las raíces iniciales, para que otros facultos de ese género literario entonces puedan escribir su novela, porque esos otros personajes, exacto, como sí. todos los personajes tan controversiales, mueve ese tipo de... claro que sí. Claro. Se nos está agotando el tiempo y yo no quisiera, bueno, este libro va a ser puesto en circulación pronto. Sí, pensamos, y ya hay que decidirlo en esta semana, pero creo que pero se muy va... pronto. No, muy pronto no. Se va a hacer el 29 de noviembre, día de San Miguel. Okay. Y no tiene que ver nada con aquello de que el diablo anda suelto ese día, como dice el pueblo. Sino, esa presentación se va a hacer en la Universidad del Caribe. Okay. A las 8 de la noche, ¿verdad? Muy bien. Será anunciado. Lo digo porque estamos todavía, hasta que no tengamos la invitación que tú vas a recibir para que asista a ese acto. Todavía no se va a decir, sí lo entiendo. Pero no quiero que se nos agote el tiempo sin que nos dé esa pequeña opinión que decíamos al inicio de la situación de Haití. Usted es un experto en estos temas y me gustaría que habláramos del muro que ya se empezó a construir, que va muy lento según este reportaje de Nuria, que se presentó y se vio, que no es tan alto, que está dentro, se quedó fuera el río Masacre, una serie de cosas que como que no van bien. ¿Qué piensa usted de eso? Mira, lo primero es que debemos definir el muro, definir el muro, ¿verdad? Sí. Y quizá, yo creo que tú me has hecho esa pregunta otras veces. Yo te digo que lo primero es que el muro es justificado. Okay. Y todo el mundo lo mira y hay que ver cómo lo mira el dominicano. Las cosas a nivel general no son como son, sino como la gente lo percibe, ¿verdad? Y el dominicano tiene un punto de vista muy particular para afrontar la vida. Y eso son una razón fundamentalmente cultural. Bueno, y todo el mundo mira el muro en el ideograma del dominicano como una especie de cerca, ¿verdad? Sí. Cerca, bueno. Está bien. Entonces, yo pienso que lo primero que hay que decir es que el muro no es la solución del problema. Eso es lo primero. No es la solución del problema, pero contribuye enormemente, enormemente. En una integración de medios, hay quienes llaman las tecnologías, las nuevas tecnologías. Hay que integrarlas, pero también hay que integrar el hombre. El muro sin el hombre, y en este caso con los miembros de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y sobre todo del Ejército Nacional, que debo decirle que cuando a mí me preguntan de eso, digo, yo pienso que el Ejército Nacional, que tiene más de 100 años, 100 y pico de años custodiando ese límite, lo ha hecho bien porque ahí están precisamente nuestros mayores. Yo he dicho también que siempre ha faltado a la Fuerza Armada le viven cayendo responsabilidades, siempre, y acusaciones. Pero yo pienso que son ciertas esas acusaciones, sí. El ministro de la Fuerza Armada lo acaba de decir, que hay esas irregularidades que existen aquí y en todas las fronteras del mundo, ¿verdad? Pero existen aquí, ¿verdad? Existen. Y eso es algo innegable. Ahora, ¿cuál es la preocupación fundamental? Que eso se corrija. Y ya él ha dicho, porque lo oí simplemente por los medios, él ha dicho en una locución muy claramente
que el papel de las Fuerzas Armadas, de los mandos militares, es tratar de combatir, de disminuir esa amenaza, porque es una verdadera amenaza. Ahora, yo pienso pero que no sería solamente con el muro. No. Hay muchos. No, y corregir. Exacto, y corregir esas anomalías. Porque el hecho de que pasen en todas partes no es una justificación. Además, que he visto comprobaciones, hechos comprobados de esa dinámica de la frontera, ¿verdad? Que debe ser corregida. Y yo pienso que debe estar corregida. En cuanto a la lentitud de la construcción del muro, usted decía que es un fenómeno cultural, porque todo el mundo piensa que, y ahí hay un contenido de la famosa cadena autocrática dominicana, del autoritarismo clásico dominicano, de que las cosas, ¿verdad?, se disponen y se hacen inmediatamente, y a veces impremeditadamente. En este caso no. Se ha premeditado el muro, se ha contratado el muro, bueno, pero fíjate la queja ahora, que no va a la velocidad. Bueno, que nada más tenía, según ponían ahí, una sola persona poniendo algo del muro. Pues. Bueno, está bien. Bueno, eso es una cosa que habría que comprobar, porque a mí no me gusta especular sobre lo que yo no sé. Porque pudo haber sido ese día que estuviera. Claro. No, pero, y no solamente en este día. Podría ser realmente que va lento, va lento, pero ¿por qué va lento? Hay que ver las razones. Y yo pienso que es una obligación también de las autoridades decir las razones por qué va lento. Exacto. Ahora, lo más importante es que a todas luces parece que hay una voluntad política para que el muro se erija, ¿verdad? O se construya. Que yo pienso, jugando a la buena fe, que va a ser beneficioso. No va a ser beneficioso. No, de hecho, yo te digo a ti que cuando se construye el muro, entonces va a ser muy beneficioso. Bueno, pero yo pienso que lo que hay que alentar, que esa voluntad política que determinó finalmente el muro, ¿verdad?, se mantenga. ¿Y cómo se marca eso? Con la priorización de ese esfuerzo, ¿verdad? Exactamente. De ese esfuerzo. Bueno, y entonces... porque no es solamente el muro, es bueno que la gente sepa que, bueno, según vi, es todo un contexto de protección y de seguridad. Claro. Ya nos están haciendo señas, no tenemos más tiempo. Yo quisiera que él viniera toda la semana para que tocáramos un tema diferente, porque son realmente lecciones de historia que podemos obtener suya, de verdad que sí. Finalmente, quería decirte. Dígale ahí a la Ya tú dijiste que yo hablo mucho, pero está bien. Pero óyeme bien lo que yo pienso. Pero habla bueno. Sí, yo pienso que lo más importante, junto al muro, a la construcción física del muro, es lo que se está haciendo en la trinchera ciudadana. Porque el muro más importante es el de la conciencia de los ciudadanos. Así es. Que se esté consciente de que debe haber, más allá de simplemente una línea limítrofe, ¿verdad?, una posición ciudadana contra la migración ilegal, que debe ser obra fundamentalmente de las autoridades militares que están frente a eso. Pero detrás de ella, ¿verdad?, y junto a ella, el ánimo ciudadano frente a esa amenaza que ha desbordado todo, como dice el campesino dominicano, lo demasiado. Exacto. Hasta Dios lo ve. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que este nuevo libro va a ser todo un éxito, con muchos debates y con muchas opiniones diversas, que eso enriquece obviamente la historia. Yo le agradezco muchísimo. Este programa está siempre abierto para usted. Para mí es un verdadero honor. Nosotros nos vamos ahora a una pausa comercial y luego volveremos dándoles algunos consejos finales.